Del día de hoy, que es revisión de guías de miastenia gravis. Bueno, empezando con la clase, me gustaría primero enfatizar que esta presentación fue elaborada en base a estos artículos de revisión. Primero, pues se utilizaron las guías internacionales de referencia que podemos ver aquí, que son las europeas y las americanas, y se realizó un consenso y de ahí donde se obtuvo la información. Sin embargo, esta información es del 2020. Entonces, también opté por usar el Continuum, que es de la Academia de Neurología Americana, como también este review de primer de miastenia gravis. Entonces se obtuvo pues esta información de múltiples lugares. Y bueno, como introducción, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la membrana posináptica en la unión neuromuscular. El 80% de los pacientes tienen anticuerpos detectables contra el receptor acetilcolina y otra pequeña minoría tiene anticuerpos contra la quinasa específica del músculo, que son los MuSK o la proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteínas. Y pues la manifestación principal en los pacientes con miastenia gravis es la debilidad muscular que empeora con el trabajo repetido, con el trabajo muscular repetido, que de modo que la función suele ser óptima por la mañana y la debilidad es más pronunciada por la noche. Y ahora vamos a hablar un poco de epidemiología. En cuanto a la incidencia, pues se estima que la incidencia de miastenia gravis es de entre 5 y 30 casos en cada millón de personas año. La incidencia anual es de 8 a 10 casos por millón de personas año y la prevalencia se estima entre 10 y 20 casos por cada 100.000 personas. Tiene una distribución bimodal, tiene un pico temprano que es de 20 a 40 años y esto es predominante en mujeres, que es una relación 3:1. Y el pico tardío es aproximadamente entre 50 y 70 años y tiene una predominancia en o masculinos. Y realmente, pues en cuanto a México, la verdad los datos están muy limitados. No encontré muchas fuentes, sin embargo hay dos fuentes grandes, una del 2010, donde es un análisis nacional de los egresos hospitalarios, en donde en los sistemas públicos reportan 587 egresos con diagnóstico de miastenia gravis. Y pues la edad mediana es de 47 años, 60% son mujeres, y pues esto confirma la distribución bimodal mujer joven, o sea, predominante en mujeres jóvenes y también pues en el pico tardío predominante en hombres. Y el segundo dato que encontré es una corte de hospital de referencia en México. Igual hay 39 pacientes y también son 59% mujeres, edad media de 50 años. Entonces, en conclusión, existe una falta de registros nacionales, por lo que no permiten pues estimar la incidencia o prevalencia aquí en México, pero pues sí se describe una demografía local, ya sea en sexo y edad, que concuerdan con un patrón internacional, pues. Y ahora hablando un poquito de los factores de riesgo en la miastenia gravis, la susceptibilidad es poligénica y también tiene una susceptibilidad con factores ambientales. Como vemos aquí, pues tenemos una gran variedad de genes que pueden estar mutados o pueden estar alterados en esta enfermedad, pero pues también los factores ambientales juegan un rol importante. Estos son, por ejemplo, están poco definidos, pero se describen también, pues, infecciones virales, ya sea Epstein-Barr, que está también muy relacionado a la miastenia gravis, como también el virus del Nilo Occidente o el Zika. Y también está muy descrito que la inmunoterapia oncológica, como los anti-PD1, anti-PLD1, como el Pembro, etcétera, tienden a desencadenar la miastenia gravis, como también pueden llegar a exacerbarla. Entonces tenemos estos dos factores que pueden desencadenar la miastenia gravis. Y ahora hablando un poquito de la fisiopatología, aquí tenemos la unión neuromuscular que es normal. El nervio normalmente libera acetilcolina y la acetilcolina se une al receptor de acetilcolina en la membrana posináptica, como vemos aquí. Y esto genera un potencial de acción. Entra sodio, sale potasio y se abren los canales de calcio y pues esto ocasiona una contracción muscular. ¿Qué sucede en la miastenia gravis? Pues como mencioné, es una enfermedad autoinmune y tenemos varios mecanismos y varios anticuerpos que se conocen. El primero, el más conocido, son los anticuerpos acetilcolina, los receptores de acetilcolina. Hay tres mecanismos que se describen, que como podemos ver aquí, el primer mecanismo es el bloqueo directo, ya sea que el anticuerpo ocupa el sitio de unión en el receptor y esto pues hace que la acetilcolina no se pueda pegar al receptor y pues esto genera que no pueda haber contracción muscular.
El otro mecanismo es la internalización y la degradación de los receptores, lo que causa menos receptores de acetilcolina. Y el tercer mecanismo es la formación del complemento, lo que hace que el MAC o la membrana, el complejo de ataque de membrana, daña la membrana posináptica. Y esto, pues, en conjunto resulta en menos receptores disponibles, una membrana dañada y falla en la transmisión neuromuscular. Y como también mencioné, tenemos otros anticuerpos, que es el anti-MuSK, que como podemos ver aquí, son los de color verde. Los MuSK son los Muscle Specific Kinase, que es una proteína transmembrana que es responsable para la agrupación de los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. Entonces, los anticuerpos MuSK pues lo que causa es que no hay una organización de los receptores y esto también pues impide que haya una función y una correcta pues despolarización del músculo. Entonces, pues realmente esto es una fisiopatología diferente, que los anticuerpos MuSK realmente no activan el complemento, por lo cual también el tratamiento va a diferir. Y también por último tenemos los anticuerpos anti-LRP4, que sus siglas son Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 4, que esta fisiopatología no es del todo entendida, pero pues también se relaciona mucho con la fisiopatología del MuSK, que es responsable de la agrupación de los receptores de acetilcolina. Y ahora vamos a ir con un caso clínico. Tenemos una mujer de 45 años que se presenta con un historial de 6 meses de caída intermitente de párpados y visión doble al leer. Refiere tener dificultad para mantener los brazos por encima de la cabeza, lavarse el cabello en la ducha y se toma descansos regulares. Sus amigos describen que tiene una habla arrastrada y que a veces tiene pérdida de líquido por la nariz al beber agua y todos los síntomas empeoran al final del día. Entonces, aquí realmente es un caso que ilustra muy bien la clínica clásica de un paciente con miastenia gravis generalizada. Aquí como lo tengo en una estrellita, pues es una debilidad fatigable que empeora con el uso y a lo largo del día. Eso es algo clave para poder realizar el diagnóstico. Y pues el inicio y la distribución con frecuencia suele ser al inicio ocular, ya sea con tosis y diplopia, y puede ser asimétrico. Se puede generalizar hasta comprometer los músculos faciales, cervicales, del tronco o de extremidades de forma simétrica, pero son proximales. Y pues el compromiso ocular tiende a tener visión borrosa, de tosis, como se mencionó en el caso clínico, y también pueden llegar a tener compromiso vulvar, como disartria, disfagia, dificultad para masticar y hasta disnea. Y pues los músculos proximales, ya cuando son una miastenia gravis generalizada, tiende a tener dificultad para levantarse una silla, subir escaleras o como mencionaban aquí en el caso, pues bañarse o peinarse. Y pues los músculos respiratorios también pueden ser afectados y esto causa disnea y hasta insuficiencia respiratoria. Entonces, la clínica puede ser localizada, ya sea ocular solamente o generalizada, y siempre piensa en estenia gravis cuando la habilidad fluctúa, empeora al final del día, es ocular en inicio y puede progresar a síntomas vulvares o proximales y una alerta roja ante la disfagia, la disnea por el riesgo a las crisis de miastenia gravis. Continuando con el caso clínico, en la exploración neurológica se presenta tosis bilateral moderada que empeora a los 10 segundos de mantener la mirada hacia arriba. Presentó el signo de la cortina positivo, bilateral, desarrolla diplopía binocular que mejora al cubrir cualquiera de los ojos y una mirada desconjugada a los 20 segundos de la mirada horizontal y a los 15 segundos de la mirada hacia arriba. Entonces desarrolla disartria nasal al contar en voz alta hasta 25 y presenta debilidad notable en la flexión del cuello, abducción del hombro, la flexión y la abducción de la cadera y no puede levantarse de una silla sin usar las manos. Los músculos distales están fuertes. Entonces, aquí es donde me gustaría pues presentar estos videos. Aquí, como pueden ver, tenemos un paciente con tosis, que es asimétrico. Lo voy a adelantar un poquito. Y aquí podemos ver, este es el Ice Pack Test, que aquí es donde se coloca una bolsa de hielo sobre el párpado tóxico por 2 a 5 minutos y como pueden ver, pues el paciente tiene una mejoría significativa en la tosis después de la aplicación de hielo. Y esto es positivo cuando hay una mejora de más de 2 milímetros de la apertura palpebral. Y por aquí tenemos, es un poco difícil de ver en este paciente, pero se llama el signo de Cogan. Entonces, al mirar hacia abajo y luego miran hacia el frente y hay una sobreelevación del párpado.
es como se le llama también el eyelid twitch o esta pues elevación del párpado también pues es lo que indica que hay una debilidad del elevador del párpado. Entonces, como pueden ver aquí, se fijaron como aquí tuvo un poco de twitch mientras voltea hacia abajo y luego lo levanta, hay una sobreelevación del párpado. Lo voy a ver, lo voy a poner otra vez aquí porque se ve mejor. ¿Se fija? Ok. Y aquí tenemos también la fatiga sostenida hacia mirar hacia arriba. El paciente mira hacia arriba por 30 a 60 segundos y conforme el tiempo, pues el paciente empieza a presentar tosis significativa, como vemos en este video. Y ahora tenemos este paciente que es la prueba del deltoide sostenido, que como pueden ver, pues tiene, primero que nada, pues tiene una tosis importante y el paciente tiene los brazos elevados y se debe de mantener los 2 minutos, pero conforme va pasando el tiempo, el paciente va presentando debilidad y se van cayendo los brazos. Y en este paciente tenemos el signo de la cortina, que es un signo muy famoso en la miastenia gravis, donde se eleva el párpado tósico y tenemos también el otro ojo o el otro párpado se va a descender automáticamente. Déjame lo vuelvo a poner. O sea, el contralateral se va a caer, como ven ahí. Lo vuelvo a poner. ¿Se fijan cómo cae? Entonces es el signo de la cortina positivo. Y también tenemos la prueba de contar hasta el 50, donde se repite en voz alta y rápidamente hasta el 50, y los pacientes con miastenia gravis tienden a tener una voz que se va a tornar nasal o se va a fatigar. Y también tenemos la prueba de la fatiga o la mirada, la fatiga de abducción repetida, donde el paciente va a abrir y cerrar los ojos en movimientos también laterales y empieza a aparecer diplopia. Y también tenemos la mirada desconjugada después de una mirada sostenida fija, ya sea horizontal o hacia arriba, como podemos ver en esta imagen. Y ahora, pues con esto, la clínica y con la exploración física, aquí les pongo una pequeña tabla de la sensibilidad y especificidad, donde realmente el Cogan's Lead Twitch, que es lo que mencioné acá, que es esta paciente, que donde bajan la mirada y luego la suben, y es ahí donde presentan el twitch, como lo mencionan en las guías, y esto es algo muy específico, es la prueba más específica, pero estas son las pruebas que se realizan al pie de cama del paciente. Y bueno, ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Aquí tenemos una interpretación muy grande de cómo se hace el diagnóstico. Vamos a ir paso a paso. Como mencioné, pues primero se debe sospechar la miastenia gravis. Siempre, siempre pacientes con debilidad, que fluctúa, que empieza a ocular y que empeora durante el día. Dos, se realiza pues un examen físico importante y una historia clínica, y se deben de hacer estos tests a pie de cama, que la fatibilidad de los músculos, como también el test del ice pack o el del hielo. Después se debe de realizar anticuerpos. O sea, todo paciente con sospecha de miastenia gravis se realiza anticuerpos. Los más comunes son los anticuerpos de receptores acetilcolina, y si estos son positivos, la miastenia gravis es confirmada. Si son negativos, se debe hacer los otros dos anticuerpos, que son los anti-MuSK y anti-LRP4, que estos, si son positivos, se confirma la miastenia gravis. Entonces, los anticuerpos. Estos anticuerpos, pues realmente si son positivos y tenemos un paciente que cumple con la clínica, es miastenia gravis. Y realmente es que, pues la especificidad, la especificidad de estos anticuerpos son altos, son elevados, y lo más común es que sean receptores acetilcolina. Y bueno, aquí están los porcentajes de pacientes que tenemos. También, pues importante que hay hasta un 15% de pacientes que son seronegativos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un paciente con clínica, con los exámenes físicos que son positivos para miastenia gravis, que no tiene anticuerpos? Se debe de realizar estudios de electrofisiología, electrodiagnóstico. Entonces, ¿qué son estos estudios? Primero aquí tenemos el primer estudio, que es la estimulación repetitiva del nervio, o en inglés Slow Rate Repetitive Nerve Stimulation, que se realizan unas descargas de 2 a 3 Hz y tiene una sensibilidad del 50% y una
alta del 100%. Lo que pasa es que, como podemos ver aquí en la A, se estimula un nervio 3 veces por segundo y este músculo va a responder siempre igual. Esto es lo normal. Entonces, pues cada vez que se estimula no va a haber un descenso y siempre va a tener la misma fuerza el músculo. Sin embargo, en pacientes con miastenia gravis, aquí es donde con cada estímulo se va a tener una respuesta muscular más disminuida y es donde los picos van a bajar de altura y se llama la famosa U. Y por el otro lado también tenemos la electromiografía de fibra única. Esta es una técnica un poquito más especializada, no es tan específica, o sea, no tiene tanta sensibilidad ni especificidad para la miastenia gravis generalizada, se usa mucho más en la ocular. Y lo que pasa aquí, como podemos ver en la imagen C, esto es lo normal, donde se registran dos fibras musculares que pertenecen a la misma unidad motora en condiciones normales se van a disparar al mismo tiempo y estas ondas se van a ver ordenadas y regulares. Entonces, cuando tienes un paciente con miastenia gravis, como podemos ver aquí, las fibras se van a disparar de manera, o sea, se disparan al mismo tiempo, pero unas van a conducirse más lento, otras más rápido, y esto se conoce como las ondas que se ven chuecas y variables, es el jitter, el famoso jitter, y esto es positivo para miastenia gravis. Entonces, pues porque las fibras van a estimularse un poco más lento y luego más rápido. Y ahora, ya que tenemos todo este panorama de los anticuerpos y de los estudios electrodiagnósticos, aquí es donde ya, si es que te salen positivos, se confirma la miastenia gravis. Y ahora tenemos un segundo caso clínico de un masculino de 65 años de edad que presenta una historia de caída intermitente de párpados, una visión doble al ver la televisión y al leer. La visión doble mejora al cubrirse uno de los ojos y es más intenso cuando está cansado y al final del día. Y pues mejoran al descanso y al sueño. No tiene dificultad para masticar, disnea ni debilidad de brazos o piernas. La expresión neurológica sí reveló una tosis bilateral moderada que empeora a los 20 segundos de mantener la mirada hacia arriba, el signo de la cortina positiva, la tosis que mejora al enfriar los ojos y desarrolla una diplopía y mirada desconjugada igual a la mirada horizontal y a la mirada hacia arriba. Entonces, aquí es donde se realizan los anticuerpos del receptor acetilcolina, los anticuerpos MuSC son negativos y la estimulación nerviosa lenta y repetitiva del nervio facial fue normal. No hubo nada anormal en los estudios electrodiagnósticos y la electromiografía voluntaria de fibra única del músculo frontal sí mostró una fluctuación anormal de 6 a 20 pares de fibras musculares registradas, que esto es compatible con una patología de unión de neuromuscular. Entonces, aquí lo que me gustaría enfatizar es que este caso pues ilustra a un paciente con una miastenia gravis que es ocular seronegativa. Entonces, son pacientes que tienen toda la clínica, que tienen toda la expresión física positiva, que los anticuerpos son negativos y hasta la estimulación del nervio repetitiva fue negativa. Entonces, es aquí donde el estudio de la fibra única es donde se puede ser de utilidad y aquí es donde, a pesar de todo que es negativo, el paciente tiene miastenia gravis. Y es una minoría de los pacientes que son seronegativos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar a otro caso clínico, que es una mujer de 47 años con un historial de 31 años de debilidad progresiva bilateral en las extremidades inferiores y caídas asociadas. Él refiere debilidad que es gradual, que afecta lentamente su capacidad para correr, subir escaleras, levantarse de cuclillas y, bueno, desarrolló tosis, disfagia, por lo que se iniciaron glucocorticoides, pero no tuvo mucha mejoría. La evaluación de la electrodiagnóstica repetitiva reveló una facilitación post-ejercicio del 114%, en el trapecio y una disminución de 37,5% en la estimulación nerviosa repetitiva de 2 Hz, un incremento de 600% en un potencial de acción muscular compuesto después de 10 segundos del ejercicio breve. Entonces, aquí no sé si a alguien les gustaría decir qué creen o qué diagnóstico tienen. O sea, cumple con los criterios de miastenia gravis, lo que mencioné, que la clínica es progresiva, pero mejora al final del día, mejora con el ejercicio o empeora.
en este caso, mejora con el ejercicio. Entonces, aquí es donde los anticuerpos revelaron, pues, anticuerpos contra canales de calcio dependiendo de voltaje y se estableció el diagnóstico de síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Entonces, aquí me gustaría, pues, nada más es el diagnóstico diferencial importante en la miastenia gravis, en donde, pues, es muy parecida a la clínica, sin embargo, es lo opuesto. O sea, en vez de que el paciente mejore, o sea, empeore durante el día. Aquí el Lambertito mejora durante el día y mejora con el ejercicio, mejora también empeora con la estimulación del músculo, pero a bajos hertz o baja potencia a comparación con la miastenia gravis. Entonces, pues la fisiopatología es diferente, el tratamiento es diferente y pues aquí les pongo una tabla importante en donde el sitio afectado es presináptico en Lambert-Eaton y en miastenia gravis es posináptico. Y los reflejos también en Lambert-Eaton son disminuidos y tienden a tener un poco de más síntomas autonómicos como gerostomía, impotencia. Entonces es algo importante en la historia clínica, en todo paciente que tiene debilidad, realizar este diagnóstico, o sea, estas preguntas también como síntomas autonómicos y realizar pues los reflejos. Y pues aquí, como vemos, tiene una asociación con el cáncer microcítico de pulmón, a diferencia de la miastenia gravis, que tiene asociación a otras enfermedades autoinmunes y al timoma. ¿Qué tan frecuente Ujú. con Lambert está asociado a las... Es como bueno, lo que leí es como un 60% del cáncer microcítico de pulmón, pero en cáncer en sí desconozco. Sí. Y ahora vamos a hablar sobre la clasificación, que hay muchas clasificaciones de la miastenia gravis, pero una de ellas es esta, que es la ocular o la generalizada. Se puede también clasificar por la serología, por la edad, ya sea inicia temprano o tardío, y si está asociado o no a un timoma. La otra clasificación es la clasificación de la MGFA, que esta realmente es casi lo mismo, o sea, te menciona si es clase 1 es ocular, si es clase 2 leve generalizada, clase 3 moderada, clase 4 grave y clase 5 ya intubación. Y tenemos esta otra clasificación que es parte de la misma asociación de la MGFA. Sin embargo, esta es más para el tratamiento posterior y para ver si el resultado y el seguimiento, para ver en cada consulta cómo es que va el paciente y se puede clasificar como respuesta estable, completa, en remisión o manifestaciones mínimas y hasta puede ser manifestaciones mínimas leve o muy sintomático. Y por último, tenemos esta última clasificación que creo que ya todos la conocemos, que es la más fácil realmente, que se va a ir desde asintomático hasta grave, ya sea con disfunción respiratoria. Y ahora sí, hablando un poco de tratamiento y ahora ya voy a ahondar un poco más en las guías. Tenemos primero que nada el tratamiento individualizado. O sea, las guías mencionan importante que todo el tratamiento de miastenia gravis tiene que ser individualizado, se tiene que influenciar por la edad de inicio, por la gravedad de la enfermedad, por la tasa de progresión, la duración de la enfermedad, el estado de los anticuerpos, muy importante porque no toda la miastenia gravis con diferentes anticuerpos se trata igual y también pues la fertilidad del paciente y como también las comorbilidades. Entonces, es muy importante realizar este abordaje integral para poder dar el tratamiento óptimo. Y como segundo lugar, se debe de educar al paciente. Se debe de primero, pues, decirle al paciente qué es la miastenia gravis, qué es lo que se debe informar sobre la evolución natural de la miastenia gravis, el riesgo de las exacerbaciones y, pues, conocer bien los síntomas que ellos presentan y conocer bien los síntomas que se pueden presentar en una crisis miasténica. Y también importante que como nosotros como médicos internistas o también como geriatras debemos de saber bien qué factores pueden exacerbar la miastenia gravis, como también puedes informarlo a los pacientes. Entonces, hay muchos factores que pueden empeorar los síntomas. Muchos de ellos pueden ser enfermedades sistémicas, infecciones, el posparto, el calor, el malestar emocional y medicación. Muy importante aquí son los antibióticos, los macrólidos, las fluoroquinolonas, los aminoglucósidos tienden a exacerbar síntomas y pueden empeorar la miastenia gravis. Y por último también las estatinas, los esteroides, los beta bloqueadores y también muy importante los inhibidores del checkpoint
son medicamentos que pueden exacerbar la miastenia gravis. Entonces, así se nos presentó un paciente aquí en el Metropolitano. Se desconocía que tenía el diagnóstico, pero después de que le dieron un antibiótico, una fluoroquinolona, empezó con exacerbación de los síntomas y es así como acudió aquí a urgencias y se pudo hacer el diagnóstico. Entonces es importante, nosotros somos los médicos de primer contacto que vamos a ver todo esto. Y aquí tenemos, pues, les dejo las múltiples medicamentos que pueden exacerbarlo. Y también tenemos el ejercicio, que la verdad es que la mayoría de los pacientes con miastenia gravis toleran bien el ejercicio y es recomendado en las guías que se realicen, que eviten el sedentarismo, eso es lo más importante, que se pueda hacer un programa de ejercicio, que mínimo hagan 150 minutos de ejercicio a la semana. Recomiendan yoga, tai chi, ejercicios de balance, pero lo más importante es mantener la fuerza muscular y contrarrestar los síntomas de la miastenia gravis y la debilidad. Y también, por último, la fatiga. La fatiga es uno de los síntomas predominantes en la miastenia gravis, es el 80% de ellos y se puede presentar en todas las etapas de la miastenia gravis y es algo multifactorial, pero la terapia conductivo-conductual, como el ejercicio, es algo fundamental para combatir este síntoma. Y ahora sí, hablando sobre el tratamiento farmacológico, tenemos múltiples escalones para la miastenia gravis. El primero, el que todos ya conocen, es la piridostigmina. Este es el tratamiento de primera línea que mencionan todas las guías, que realmente es el que te ayuda a combatir la fisiopatología, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, que lo que hace es que la acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina. Entonces, la piridostigmina es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa. Entonces, al bloquear esta enzima, aumenta la concentración y duración de la acetilcolina, que es disponible en la unión neuromuscular. Pero como mencioné, el 80% tienen anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Entonces, realmente es que no, a veces este medicamento no es del todo funcional para otros pacientes que tengan otros anticuerpos. Entonces tenemos que tener también bien diagnosticado qué tipo de anticuerpos tiene. El tratamiento, pues, se va entre 30 a 60 miligramos cada 4 o 6 horas y una dosis máxima de 120 cada 4 o 6 horas. Pero pues tomando en cuenta que o sea, puede llegar a ser barato, aquí en México la pirostigmina, pero pues tomando en cuenta que son 60 miligramos cada 4 horas, por ejemplo. Entonces, y esta caja tiene 20 pastillas. Entonces, realmente esta caja se llega acabando relativamente rápido. Y como mencionan las guías, pues la pirostigmina debe formar parte del tratamiento inicial en los pacientes y la dosis siempre se va a ajustar según los síntomas. Y ahora hablando un poco sobre el tratamiento farmacológico, los inmunosupresores. O sea, aquí tenemos varios inmunosupresores, la prednisona, tenemos también la ciatoprina, el tacrolimus, etcétera, que vamos a hablar cada uno de ellos. Y también tenemos el rituximab, como otros medicamentos más nuevos, como el eculizumab, el ravulizumab y la inmunoglobulina intravenosa o subcutánea, que, bueno, realmente las guías lo que menciona es que los esteroides se deben de recomendar en todos pacientes que no logran un control adecuado sintomatológico después de que no es suficiente con la piridostigmina. Este es el esteroide es el de elección y debería de usarse pues la dosis menor posible, ¿verdad? Pero pues este es el de elección posterior a la piridostigmina, o sea, el segundo escalón. Y en cuanto a los inmunosupresores, se pueden añadir al esteroide cuando presentan efectos adversos relevantes a los esteroides o cuando la respuesta no es adecuada al corticosteroide o es insuficiente o cuando no se puede reducir la dosis de los esteroides por recaída de los síntomas. Entonces aquí es donde se puede agregar un inmunosupresor. Realmente es que hay múltiples, las guías no tienen un consenso específico de cuáles se puede usar. Realmente es que en Estados Unidos y pues donde son estas guías, la acetoprina es la que es considerada de primera línea, está apoyada por el consenso de expertos y múltiples estudios, pero pues también se pueden usar otros dependiendo de tu paciente siempre, pero la acetoprina es la de primera elección. Realmente es que el micofenolato y el tacrolimus no hay una evidencia clara, pero pues también es recomendado y se puede usar. Y
pues son más que nada estos, la acetoprina la que se usa más. Y ahora, en cuanto al rituximab, la evidencia es mucho más sólida en los pacientes con miastenia gravis muy positivo. Aquí, pues, realmente, como viene en la guía, esta es una nueva recomendación que fue desde el 2020 la recomendación, pero pacientes que tienen MuSK positivo, se recomienda uno, la terapia temprana con el rituximab y pacientes con, con anticuerpos receptores acetilcolina, que es refractaria y que no tienen eficacia con esteroides, con la piridostigmina o con algún inmunosupresor, se puede optar por el rituximab. Y por el otro lado, el metrotexate, la verdad es que hay muchos estudios, o sea, algunos estudios que usan con miastenia gravis anticuerpos receptor antiacetilcolina, realmente es que no muestran mucha diferencia frente al placebo, pero se puede, como dice aquí, se puede considerar el uso del metrotexate en estos pacientes. Pero lo importante es que el rituximab aquí difiere del otro tipo de miastenia gravis, que es la más común de las receptores. Y aquí está. Y ahora tenemos otros medicamentos, que uno de ellos es el eculizumab, que es el anticuerpo monoclonal, que es contra el complemento C5, y este previene la formación del complejo de ataque de membrana, y esto reduce el daño de los anticuerpos de receptor acetilcolina que fijan el complemento. Como mencioné en la fisiopatología, hay un mecanismo que es la formación del MAC. Hay varios estudios, que está el estudio Regain, que demostró una mejoría de hasta 75% de exacerbaciones con el eculizumab, y también pues llegan hasta tener mínima manifestaciones o hasta remisión con este medicamento. Y las recomendaciones de las guías mencionan que se debe de usar en pacientes con miastenia gravis, con anticuerpos receptores acetilcolina generalizada, grave o hasta refractaria, después de haber probado otras inmunoterapias, ya que, como ven aquí, pues el costo-beneficio es un poco importante, o sea, porque el eculizumab es muy caro, es de los medicamentos más caros que hay aquí en México. Muy efectivo, pero muy caro. Entonces, realmente el costo-beneficio es importante individualizar a cada paciente en esa parte. Y pues realmente, como vemos aquí, pues una 10 miligramos cuesta 100.000 pesos, y realmente pues miren todo lo que necesitan, o sea, es bastante caro. Y por último, también tenemos este anticuerpo monoclonal, que es modificado, que el blanco es el receptor neonatal de la región FC. Esta es aprobada también para la miastenia gravis generalizada con anticuerpos o sea, receptor acetilcolina. Hay un estudio que se llama el estudio ADAPT, que son ciclos de 4 infusiones semanales, que se obtuvo también una mejoría en la primera semana, máxima con manifestaciones mínimas, y tienen este medicamento tiene una máxima en 4 a 5 semanas, y luego declina a las 4 semanas. Entonces, esto también es un medicamento que puede ayudar mucho más también a pues a no estarlo tomando todos los días, ya que al apego, es lo que me refiero. Pero realmente es que en la práctica real es que no hay una certeza en la dosis que se debe de usar, pero pues realmente es que en este estudio pues sí resultó ser beneficioso. Y tenemos esta última terapia, que es el PLEX y la inmunoglobulina, que el PLEX es la plasmaféresis, y la inmunoglobulina intravenosa. Realmente es que estas terapias se usan a corto plazo, pero también pueden proporcionar mejoría rápida y se pueden usar como terapia puente de aquí a que la prednisona actúe. Entonces, ¿se puede usar el tratamiento de mantenimiento? Sí, las guías lo mencionan que sí se puede usar, pero siempre pues es más que nada como lo mencionan aquí, que es una terapia puente. Y realmente es que se puede usar en pacientes con crisis miasténica, en pacientes que van a tener una cirugía, o pues pacientes que tienen miastenia gravis, pues con puente, ¿verdad? Aquí les menciono otra. Y aquí están pues todas las terapias que mencioné, que aquí están las dosis por si lo quieren obtener después.
Y ahora tenemos estas nuevas recomendaciones de las guías, que es la timectomía. Entonces, este ensayo que vemos aquí, que es de la New England Journal of Medicine, es un ensayo multicéntrico, aleatorizado, donde se reclutaron pacientes con miastenia gravis que no estaban asociados al timo, menores de 65 años, con anticuerpos receptores acetilcolina positivo, que tenían esto menos de 5 años. 66 pacientes se sometieron a la timectomía y recibieron prednisona con pues pautas de dosificación estándar, y otros 60 pacientes recibieron solo la prednisona. Entonces se observó realmente un efecto a favor de la timectomía, en donde se encontró reducciones de la puntuación de la clínica, la percepción de síntomas, como también pues estos pacientes no usaron tanto la prednisona como los otros pacientes que no fueron sometidos a la timectomía. Entonces, por eso es que las guías mencionan que pacientes con miastenia gravis generalizada se puede considerar la timectomía si es que no tiene mejoría con con la inmunoterapia o perdón, con la prednisona, con la piriostigmina, y es por eso que se puede recomendar la timectomía. Y por último, tenemos la crisis miasténica. La definición de la crisis miasténica se define como aparición de debilidad muscular respiratoria vulvar, que está relacionada también a la miastenia gravis, que es suficientemente grave como para requerir intubación o ventilación de presión positiva no invasiva. ¿A qué me refiero con la debilidad vulvar? Pues son todos, o sea, disfonía, disartria o disnea, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, siempre lo que mencionan las guías es que se requiere de cuidados intensivos, se requiere también de una evaluación concomitante de posibles desencadenantes, ya sea infecciones, fármacos o alguna cirugía o estrés desencadenante, como también la inmunoterapia agresiva, ya sea la plasmaféresis o la inmunoglobulina. Aquí, realmente es que el consenso, como podemos ver aquí, es que la plasmaféresis es mucho más efectiva, y los expertos pues mencionan que es mucho mejor que la inmunoglobulina, pero pues esto depende de muchas comorbilidades, depende de muchas otras cosas del paciente, como por ejemplo también el acceso venoso, también el acceso en los hospitales. Por ejemplo, aquí usamos más inmunoglobulina ya que no hay acceso a la plasmaféresis, y pues realmente es como que decisión del doctor de qué usar, pero pues es lo que se recomienda, es usar la plasmaféresis. Y se puede llegar a agregar el esteroide. Esto está en las guías, lo mencionan como que se puede agregar al mismo tiempo que la plasmaféresis, pero esto más que nada no es porque el esteroide va a ayudar, sino es que es como terapia puente mientras que la plasmaféresis funciona. Pero pues a veces, como sabemos, pues el esteroide puede llegar a exacerbar síntomas de la miastenia gravis y no es el tratamiento para las crisis, pero se puede llegar a usar para el puente. Y realmente es que también las guías mencionan que hasta el 60-90% de los pacientes con las crisis miasténicas van a requerir intubación o ventilación mecánica. Entonces, aquí pues también mencionan que se puede preferir o se puede optar por una intubación electiva ante una intubación de emergencia. Y bueno, realmente eso es todo, esas son las referencias que usé. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, o sea, realmente las guías mencionan que esos, los estudios de la fibra única, ay, no me puedo para atrás. Este, voy. Sí, o sea, los estudios electrodiagnósticos realmente son más que nada cuando el paciente no tiene los anticuerpos. Pues no lo mencionan las guías, la verdad solo los mencionan como diagnóstico porque pues la clínica manda, o sea, realmente es que la clínica es muy florida y los anticuerpos es automático, o sea, si tienes la clínica de anticuerpo positivo, bien, y si no, pues puedes usar estos estudios electrodiagnósticos, pero realmente sí los que mencionan el consenso que no, no se tiene que usar para seguimiento o para, o sea, al menos que tengas duda diagnóstica, eso sí.
No sé si alguien en otro hospital tenga alguna duda. No sé si Realmente no, yo también tenía la duda y más también hablé con los neurólogos. Es que mencionan acá que si hay algo objetivo para evaluar pues, compromiso respiratorio, pero realmente es mucho la clínica, o sea, es si es que está desaturando, si es que no puede tragar. Por ejemplo, la paciente que presenté en el primer caso que tiene dificultad para tomar líquido, pues esa paciente ya es como que tienes que tener, es una línea delgada y donde tienes que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Pero pues la verdad es que ante la duda, ante la duda puedes iniciar inmunoglobulina o pero pues realmente es mucho la clínica. Sí. Bueno, si no hay ni una otra duda, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias.